Volví a encontrarte una vez más, perdiéndome la trama de la realidad. Allá en el muelle, un tiempo atrás, buscamos en la entrada una salida más. Tan solo en un instante se vuelve interminable. Nunca aprendí la lección a tiempo no quebrantar la regla del juego sin aceptar la razón. El cuento nunca ligué la carta para ser el ganador. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a Los Ángeles, Mexicali, Ciudad Juárez, Guadalajara, Ciudad de México, resto del mundo. Estos tengo otros datos. Gracias por acompañarnos. Un abrazo fuerte a nuestras moderadoras, moderadores. Ya viene Vampiro para acá, no tarda en llegar. Siempre entra, después de que se abre el telón, entra así como rockstar. Pero ahí viene mi amigo. El día de hoy nos acompaña un amigo que tengo otros datos. Yo sé que no tiene que... Tenemos que presentarlo, pero miren, él es periodista con una trayectoria de más de 3 décadas, empezó cubriendo La Nota Roja, fue editor de la sección estatal del diario La Voz de Michoacán, fue corresponsal para La Jornada, es fundador del Tiempo de la Piedad de Michoacán, ha escrito libros, miren nada más, quiero que sepan, Los Malditos, Crónica Negra desde Puente Grande, Los Malditos 2, Más historias negras desde Puente Grande, Sin Tierra, Sin Dios, Crónica del desgobierno y la guerra en Michoacán, México a cielo abierto, de cómo el boom minero resquebrajó al país, Cara de Diablo, la historia de la Nueva Jerusalén y el hombre que quiso ser Dios, El agua, la vida, otra guerra ha comenzado en México, El licenciado, y el último libro es Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción, o más bien es uno de los que ha estado promocionando últimamente. Está con nosotros nuestro amigo Jesús Lemus, a quien le doy un fuerte abrazo. Gracias, te saludo con mucho gusto, mi querido Héctor Abraham, siempre un gusto poder estar en este espacio. Ya nos debíamos esta plática. Saludo, por supuesto, con mucho gusto a nuestro querido César. Esperemos que ya le abramos el telón para que entre triunfalmente, ¿no? Pero aquí estoy yo con mucho gusto para platicar de lo que venga, mi querido maestro. Hijos, no, cuando vienes tú, sale mucha luz, viene mucha información. Oye, para empezar, ahora somos Sodoma y Gomorra. Estaba leyendo una expresión de una senadora famosa, que ya no quiero decir su nombre porque es darle más rating, pero sí, la manera en que representa su frustración, dice que ahora somos Sodoma y Gomorra. ¡Qué toda madre!, ¿no? ¿Qué te parecería? Pues fíjate que está bien, porque necesitamos, ya fue mucha vida monástica, la verdad es que ya fue mucha pinche privación, tantos, pues ya llevamos, ¿qué? 2 años de pandemia, estamos encerrados. Yo creo que sí, no nos caería bien que nos convirtiéramos en Sodoma y Gomorra unos días, ¿no? Porque sí se requiere, mi querido Héctor, así es de que, pues agradecerle a esta senadora a la que tú te refieres de triste memoria, pues agradecerle que nos esté colocando, ojalá también ella se sume a la fiesta, ¿no? No, se me hace que no, se ve aburrido nada. Esta ¿Quién senadora... sabe? A lo mejor con unos chistes, a lo mejor picándole las costillas, se pone divertida la señora. Oye, cambiando de no me tema, hagas hablar, antes de que nos acusen de violencia de género, que ya le pasó a algunos amigos. No, es que aquí no hay violencia de género, porque bajo ningún concepto estamos catalogando nada, estamos presuponiendo que a lo mejor la podemos hacer reír, nada más. Es cierto, con unos buenos chistes, ¿verdad? Tienes razón. Oye, volviendo al mismo tema, cuando la foto de la niña Paulette, digo, lamentable el caso, ajá, pero vi una foto donde esta persona, que es periodista, está en la cama hablando con la mamá de esta niña que desapareció, de Paulette, y está arriba de la cama donde apareció el cuerpo de la niña misteriosamente después, ¿verdad? Sí. Y luego es la que nos quiere venir a dar
clases de moral, ¿verdad? Y de ética, dentro de lo que sea. Es el tipo de personas que están en la oposición en este Pues, momento, ¿verdad? pues es que, ¿cómo puedes hablar bien, por ejemplo, de su trabajo periodístico nada más, independientemente de su persona, de su trayectoria personal y de su vida íntima? Pues creo que como periodista, pues no dio el ancho por una sola razón, mi querido Héctor. Si fuera periodista, sin duda alguna, estaría haciendo periodismo hoy, estaría fortaleciendo lo que ella en un inicio dijo que iba a fortalecer el trabajo de la Cuarta Transformación, luego chaqueteó porque no le convino y porque no le dieron una candidatura, etcétera, etcétera. Pues si ella fuera tan buena periodista, creo que estaría haciendo el trabajo de periodismo y desde esa trinchera contribuir al fortalecimiento de sus ideales y de sus posturas ideológicas, mejor dicho. Entonces, no creo que entonces haya sido tan buena periodista en su momento, porque pues tú sabes lo que cuesta mantenerte en el gremio, mantenerte activo, tú sabes lo que significa estar vigente en el ánimo de la gente, que te crean, que sigas siendo una persona de confiar para contar historias y sobre todo para transmitir información. Y pues ella no la veo así como tan confiable. De hecho, si fuera confiable, pues seguramente estaría escribiendo, estaría haciendo trabajo informativo. Es correcto, totalmente. Y hablando de confiable de trabajo periodístico, esta semana escribiste en Los Angeles Times a propósito de lo que está ocurriendo en Jalisco con la detención. Digo, hace rato di la lista de libros que has escrito. Si a alguien Sí. tengo que preguntarle de lo que está pasando en cuanto a seguridad del narcotráfico en México, es a ti, ¿verdad? Digo, tú que, pues, cabrón, chingo de libros, tengo que preguntarte, mi estimado Jesús, ¿eh? No, pues Oye, adelante, adelante. dijiste que el Mencho se apunta para ser el nuevo gran capo de las drogas en México. Por eso es que fue este arresto de la esposa del Mencho. Mira, bueno, yo creo que aquí hay que dividir. Sí. O sí, como dijo el carnicero, vámonos por partes y vamos así sacando pedacitos. Mira, creo que la acción de detener a la señora Rosalinda González Valencia, la esposa de Nemesio Ceguera, creo que más que ser parte de un programa de combate al narcotráfico o de desarticulación a los grupos del crimen organizado, en realidad nada más fue un acto propagandístico para posicionar al nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, a Pablito Gómez, que se ha dicho de paso, es un buen político. Y por ser buen político y no un tecnócrata como Santiago Nieto, pues ha sido objeto de golpeteo. Entonces, la estrategia mediática que surge de la presidencia de la República es buscar un caso emergente, un caso emergente que pueda atraer los reflectores de la prensa nacional y la internacional con relación al trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y el caso más emergente que tenían a la mano, el que ya estaba prácticamente cocinado, es el de la señora Rosalinda González Valencia. No le veo ninguna intencionalidad de desarticular al narcotráfico por una sola razón, porque Rosalinda González Valencia ya había sido detenida el 26 de mayo del 2018. Sí. Y recordarás que la detención de Rosalinda, la primera detención de Rosalinda González Valencia, la esposa del Mencho, se dio también en el marco de un operativo emergente propagandístico del gobierno de Enrique Peña Nieto. En mayo del 2018, pues Peña Nieto ya sabía que su candidato y el del PAN y de todos iban a perder frente a la presencia de López Obrador. Por eso intentaron dar un último golpe, tratando de convencer a la gente de que se estaban haciendo las cosas bien, y por eso se da la detención extra urgente de la señora Rosalinda González Valencia, que fue un caso que empuntaron en las rodillas, porque a final de cuentas, la señora Rosalinda, sin ningún problema, salió bien librada de la acusación de lavado de dinero y de fomento al narcotráfico. Perdón, lavado de dinero y delincuencia organizada. Sí, tiene que ver con el punto de que ellos la consideran no tanto por el trasiego, sino por el manejo financiero, ¿no? Por ahí Sí, más o menos. Sí, por ahí tiene que ver el caso, pero a lo que voy es a esto, que ya se había detenido una vez, entonces ya era una acción quemada. Esta ya es una acción quemada por el gobierno, porque Rosalinda González Valencia, por supuesto que bajo ninguna circunstancia se le puede dar la delincuencia organizada, porque la ley lo establece muy claramente, mi querido Abraham. La ley establece que no se da delincuencia organizada entre familiares, entre esposo y esposa o entre padre e hijos. Entonces, bajo ninguna circunstancia se va a dar la delincuencia organizada.
desde ahí está mal ya fíjate, no, yo voy a pedir, yo creo, chamba de Ministerio Público en los próximos días, a ver si, porque sí soy vivo, porque están bien pendejos los ministerios públicos de la Federación, y sí soy más vivo que muchos de ellos, entonces creo que a lo mejor sí me pueden dar chamba de meritorio en alguna mesa de recepción de quejas, pero te digo, no se da la delincuencia organizada en Rosalinda González Valencia, siendo esposa del señor, bueno, de este jefe del cártel del Jalisco Nueva Generación. Nemesio Ceguera. De Nemesio Ceguera. No se puede dar la delincuencia organizada. Eso hasta un estudiante de derecho, sin duda alguna, se lo tumba al Ministerio Público a la primera. Ahora, ya se investigaron sus cuentas, ya se investigó su pasado financiero y ya se revisó a fondo la estructura financiera con la que opera la señora Rosalinda González Valencia. Se reconoció en su momento que no había elementos para ello. Hoy vuelven a insistir de que podría haber elementos nuevos. Vamos a ver en qué pasa, en qué sucede o en qué queda este caso, pero a lo que estoy viendo, revisando, preguntando ahí el tema, no hay posibilidades de que la detenida, la esposa de Nemesio, pues pueda ser procesada penalmente por los delitos que se le imputan. Por lo tanto, va a quedar libre. Va a ser muy doloroso, va a ser un fiasco, por supuesto, cuando se dé la liberación, pero no van a encontrar nada. Por eso te digo que no hay la intención de desarticular el cártel de Jalisco Nueva Generación y que, sin duda alguna, Nemesio Ceguera se apunta para ser el gran jefe de jefes del narcotráfico en México en la actualidad, porque el cártel Jalisco Nueva Generación sigue expandiéndose. Y además, ya con esto termino, el asunto de el tema financiero del Jalisco Nueva Generación es manejado por otros hermanos de Rosalinda, no es manejado por ella. Entonces, por ahí podría ser que estén incluso hasta mal quienes han hecho esta investigación. Por eso yo deduzco que se trata de una movida, de un movimiento mediático para tratar de posicionar a Pablo Gómez y no para combatir o acabar al cártel del Jalisco Nueva Generación. Oye, sí los tomó por sorpresa porque hubo una represalia con el secuestro de 2 escoltas de un capitán de la Marina que provocó una movilización terrible, digo, no terrible, aparatosa en la capital del estado de Jalisco buscando estos 2 elementos. Fue algo, digo, el punto es que los encontraron vivos, ¿no? Estaban esposados, los encontraron vivos. Y volviendo al tema de la cuestión familiar, Rosalinda González, la esposa de Nemesio Ceguera, a final de cuentas ella es michoacana, ¿verdad? Sí. Y viene de una familia que a final de cuentas también es tradicionalmente dedicada a estas actividades. Desde 1970 escribiste tú. Sí, es correcto esa apreciación, mi querido Héctor. Rosalinda, ella es originaria, si mal no recuerdo, de la comunidad del Naranjo, del municipio de Aguililla, allá en el estado de Michoacán. Y es la primera, como yo lo escribí así, es la primera hija del matrimonio formado por J. Abigail González Mendoza y Estela Valencia Farías. Ella, Rosalinda, es la mayor de 6 hermanos, 6 hermanas. Sus hermanas son Noemí, Berenice, Marisa, Ivette, María Elena, Erika y Abigail. Pero también tiene otros 10 hermanos, que son, algunos de estos son 10 hermanos, algunos de estos son los que integran el cártel de los Queenies. Ahorita te explico por qué los Queenies. Entonces, tiene 10 hermanos y los hermanos son Abigail, que no es Abigail, es Abigail. Abigail es mujer y Abigail es hombre. Es Abigail, es José María, Arnulfo, Ulises Giovanni, Elvis, Edgar Edén, Mauricio Gerardo, José Luis y Luis Ángel. Ellos son los hermanos a los que hacia los 70 comenzaron en el trasiego de las drogas, formando parte de un cártel que se llamaba Los Valencia, que era encabezado por Armando Valencia Cornelio, también conocido como el Maradona, con quien Nemesio Ceguera pues, se rompe, porque Nemesio Ceguera trabajaba con Armando Valencia Cornelio. Entonces, desde ahí, el grupo de la familia de Rosalinda se le conoce como los Queenies, y la palabra Queenie viene de es una contracción de la palabra quinique.
Cuinique es el nombre de una ardilla que es originaria, una ardilla, un roedor, que es originario de la zona de Tierra Caliente, y es conocida esta ardilla porque es muy prolífera, o sea, tiene muchas crías en un solo Oh, parto, pues avienta 12, 14 ardillas. Entonces, esa es la cuinique. Y por eso le dicen cuinis, porque era la familia de los cuiniques, porque eran tantos como si fueran ardillas cuiniques. Por eso le dicen, por eso ellos desde el principio, bueno, cuando comienzan a interrelacionarse en la vida del narcotráfico allá en el estado de Michoacán, se les conoce así como los cuinis, porque es una contracción de la palabra cuinique, que hace alusión a la ardilla prolífera y que tiene muchas crías. oye, es que todos quedaron en familia, entonces juntaron dos cárteles y crearon lo que es el cártel Jalisco Nueva Generación. Es que ahí hay una historia, Rosa, Adelante. mira, cuando la familia de Rosalinda, los Cuiniques, estaban trabajando para el grupo de los Valencia, Rosalinda se casó con el Maradona, eh, con Armando Valencia Cornelio, que era el jefe de los Valencia. Entonces, ella se casó con Maradona, pero luego conoce a uno de las gentes más cercanas de Armando Valencia Cornelio, que era justamente Nemesio Ceguera. Y Nemesio Ceguera se enamora de Rosalinda, de la esposa de su patrón. Y Rosalinda se enamora, por supuesto, de Nemesio Ceguera, y entonces Rosalinda decide terminar su matrimonio con Armando Valencia y se casa con Nemesio Ceguera Cervantes. Por eso Nemesio Ceguera, cuando se casa con Rosalinda, pues decide formar el grupo del Cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Por qué? Porque hasta antes de casarse con Rosalinda, Nemesio Ceguera integraba un grupo de choque, de un comando, un grupo de sicarios que tenía Armando Valencia Cornelio y que los había desplegado hacia la zona de Jalisco, de la zona de Guadalajara. El grupo que tenía al frente, o el grupo que comandaba Nemesio Ceguera, se llamaba o se conocía como el grupo Los Torcidos, porque comenzaron a dejar de trabajar para Armando Valencia y comenzaron a trabajar para Nacho Coronel. Nacho Coronel, te recordarás, es un miembro del cártel de narcotráfico que De la nace vieja con el guardia. cártel, de la vieja guardia, que nace con el cártel Guadalajara, a la sombra o al amparo, mejor dicho, de Rafael Caro Quintero o de Miguel Ángel Félix Gallardo, ¿sí? Entonces, Nacho Coronel es el que se asocia inicialmente con Nemesio Ceguera y con su grupo, que le decían los torcidos porque habían traicionado a Armando Valencia Cornelio, o al menos se habían separado. No hablemos de traiciones para que luego no haya reclamaciones dentro de los cárteles, ¿no? Entonces, Sí. que se había separado de Armando Valencia Cornelio. Y cuando cuando cae Nacho Coronel, el que se queda con toda la plaza de Guadalajara es Nemesio Ceguera. Y es ahí cuando Nemesio Ceguera decide fundar el cártel Jalisco Nueva Generación, con el apoyo, por supuesto, el apoyo económico y financiero de sus cuñados los Queenies. Por eso el cártel de Jalisco Nueva Generación comienza una gran explosión, comienza un gran crecimiento a nivel nacional, y es el cártel que a la fecha tiene presencia en por lo menos 28 estados del país. Es el cártel que mayor presencia tiene. Hasta antes del cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel que mayor presencia tenía era el de Sinaloa, el del Chapo Guzmán, pero abarcaba únicamente 13 estados de todo el país. Entonces, casi ya duplicó la presencia el cártel Jalisco Nueva Generación y está presente en casi todo el territorio nacional, y eso es lo que ha hecho que la guerra entre el cártel del Jalisco Nueva Generación con otros cárteles como el cártel no sé, de los Templarios en Michoacán, o de la familia en el Estado de México, o el de los Arellano Félix allá en las dos Baja Californias, o el de Sinaloa en Sonora, o el de Juárez en la zona de Chihuahua. Eso es lo que ha hecho que repunte la violencia, porque el cártel Jalisco Nueva Generación sigue
abriendo plazas y asentándose en muchos lugares, y déjame decirte que eso es lo que ha generado la violencia también que ya se está viviendo, o que hoy se resiente mucho, al menos mediáticamente, en Zacatecas. Es un choque frontal entre el cártel de los Zetas y el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Tuvo algo que ver la llegada del nuevo gobernador en Zacatecas? ¿Cambio de mando, cambio de forma de gobernar? No sé. Yo pienso que sí. Yo Sí. pienso que tiene mucho que ver la llegada de David Monreal, porque tradicionalmente el estado de Zacatecas era un feudo del cártel de los Zetas, y los mandos, vamos a hablar de mandos para no hablar de personas, para Sí, sí, evitarlos. sí. Por favor, sí, estamos, Sí. Lo importante es que conozcan cómo está el asunto porque preguntan, bueno, ¿y por qué pasa esto y esto y esto? Pues, o sea, vamos a hablar de lo que Sí, aparece en las noticias. déjame hablar de mandos, porque de por sí los Monreal me traen tirria, no quiero que No vayan a me andar digas, si quieres tras cambiamos el tema, o sea, no, puede ser hombre. presidente, acuérdate, ¿no? Quiere ser presidente el Quiere ser Monreal. presidente, sí me da No, miedo, la verdad. pues yo también. Ahora sí, como dijo el presidente, ¿y tu Pues nieve yo. de qué la quieres? Ahorita vamos con Monreal, no te preocupes. Adelante, mi estimado. Ahorita vamos con Monreal para decirle, ¿y tu nieve de qué la quieres? ¿No? O sea, así de fácil, ¿no? Oye, porque, bueno, el caso es que, mira, Zacatecas, desde que estaba esta señora no, es esta García. Amalia García, desde que ella llegó, ella llegó empujada por un grupo del cártel de los Zetas. Empujada en el sentido de que hicieron buenas migas, hicieron buenas relaciones, y se les permitió a los Zetas trabajar en ese estado, ¿sí? Después pues, vienen otros gobernadores, no hubo otros gobernadores, y los Zetas siguieron posicionados porque tenían la venia de la gubernatura estatal, y había una cierta parsimonia, una cierta tranquilidad en la entidad. Llegamos al tiempo actual en el que llega David Monreal a la gubernatura, y hasta donde tengo entendido, las gentes que están al frente de la Secretaría de Seguridad Pública no fueron del agrado para el cártel de los Zetas, y ahí comenzó una fricción. Además de que estas gentes que están al frente de la Secretaría de Seguridad Pública y de los principales cargos públicos que tienen que ver con la seguridad del Estado, pues se han querido desligar de las relaciones que tiene, o los compromisos que tiene el gobierno de Zacatecas con el cártel de los Zetas. Esto ha sido misteriosamente aprovechado en una coyuntura así por el cártel Jalisco Nueva Generación, que dijo, ya no tienen, ya están rompiendo las relaciones entre los Zetas y entre el gobierno estatal, es momento de entrar nosotros. Así, misteriosamente lo supieron de que ya no había relaciones con los Zetas, y por eso entra el cártel Jalisco Nueva Generación, y por eso se da esta violencia, por eso estos ahorcados, los ahorcados de hace, y discúlpame el término que lo menciono así, pero son víctimas de la violencia, las personas que aparecieron colgadas en un puente, creo que fue la semana pasada, hace una semana. Sí. Los que aparecen, al parecer, eran personas que estaban relacionadas con el cártel de los Zetas, y presuntamente fueron ejecutadas por el cártel del Jalisco Nueva Generación. Las que aparecen ayer, que son otras 8 víctimas, al parecer son personas que están muy vinculadas con el cártel del Jalisco Nueva Generación, y podría considerarse que fue una reacción violenta del cártel de los Zetas. Entonces, lo que estamos viendo realmente en Zacatecas es justo una confrontación de cárteles en la que el gobierno estatal pues ha tenido mucho que ver, porque se comenzó a deslindar, y te digo, y de manera muy misteriosa y muy extraña, otro cártel ya está ocupando la plaza, ya quiere llegar, y podría ser que por ahí fuera el asunto de la violencia que está generando. Y a esto, yo no sé qué asesores tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mira, el presidente López Obrador me cae bien a toda madre, me cae que es el presidente que es el mejor presidente que hemos tenido, pero la bola de asesores que lo están informando son una bola de pendejos por una sola razón, mi querido Héctor. No había ninguna razón de meter al presidente en esas honduras de que fuera al estado de Zacatecas a celebrar reuniones del Gabinete Nacional de Seguridad. No había ninguna razón para que
el presidente dijera, vamos a dar el respaldo al gobierno de Zacatecas. ¿Por qué? Porque mañana el presidente va a estar en Guanajuato y va a ser también otra reunión del Gabinete de Seguridad, y entonces quiere decir que también le va a dar el respaldo al gobernador Sinue, al gobernador de Guanajuato, al gobernador panista. Entonces, digo, no veo hacia dónde quieran llevar al presidente con este tipo de acciones, pero si realmente quisieran darle un respaldo al gobierno de Zacatecas, yo creo que lo primero que se tiene que hacer es hacer una depuración de las policías estatales y municipales de la entidad para poder contener en algo la entrada del cártel Jalisco Nueva Generación. A final de cuentas va a entrar, y la matanza entre ellos va a seguir. Ojalá que no siga tocando pues a ciudadanos, a civiles en este caso, que nada tienen que ver en el asunto. Oye, lo dices, o sea, lo estás comentando y recuerdo cómo pasó aquí en Juárez. Igual, estaba el cártel de Juárez, muy tranquilo todo, era un solo cártel, y empieza a llegar el de Sinaloa, y así decían, bueno, pues están peleando entre ellos. No es cierto, es inevitable que este pleito llega a ser de una guerra así muy discreta a una guerra frontal a cualquier hora, con estos muertos, como las víctimas que colgaron de este puente, que acabas de decir que están relacionados con el cártel de los Zetas, que ya está muy avecindado también en Zacatecas, por cierto. Pero el único problema es eso, se va a convertir en una carnicería tal como pasó aquí en Chihuahua, todo por ganar un territorio. Entonces, se sintió el cártel Jalisco con esta confianza para entrar a Zacatecas y se le va a calentar. Entonces, como dicen, sí, se va a calentar la plaza muy feo. Sí, pero aquí la gran pregunta, Héctor, es ¿por qué el cártel Jalisco se siente con ese respaldo para entrar a Zacatecas? O sea, alguien, y es una pregunta, ¿alguien les ofreció la posibilidad de establecerse en Zacatecas? Se quedaría ahí la pregunta, porque si hay un responsable a esa pregunta y que digan, es que alguien les dijo, pues el único que puede decir una decisión de ese tipo, pues es ese propio gobernador David Monreal. Y entonces eso sí está muy, muy, muy peligroso. Además, fíjate la importancia política que tendría esto, jugando, si me lo permites, jugando un poquito a los futuros, a lo que podría ser este caso. Tiene una razón. Si los Monreal se están sumando o se están aliando con el cártel Jalisco Nueva Generación, ¿qué significa eso? Significa nada más y nada menos que la presencia de la figura política que ellos quieran impulsar a la presidencia de la República en 28 estados del país. Estarían prácticamente copando el territorio con unas elecciones, con unas narcoelecciones, en las que harían ganar a cualquiera, digo cualquiera, que puede ser desde el candidato, no sé, no quiero mencionar a Ricardo, pero si Ricardo llega a ser candidato del partido verde ecologista, del PES, del quien sea, que no fuera Morena, con una alianza en Zacatecas con el cártel Jalisco Nueva Generación, está cerca de llegar a la presidencia, porque el Jalisco Nueva Generación entonces presionaría de alguna forma. Estoy hablando a lo mejor a lo tonto, y estoy hablando como una hipótesis, una posibilidad, ¿no? Tú lo dijiste. Como una posibilidad, pero por eso mismo como posibilidad no deja de llamar la atención ese asunto, y únicamente es lo que yo he estado pensando. ¿Cuál es la razón para abrir la puerta en Zacatecas al Jalisco Nueva Generación? Zacatecas no significa mucho electoralmente. Que me disculpen mis amigos de Zacatecas, tengo muchos y muy buenos amigos en Zacatecas, pero electoralmente la cantidad de votos que aporta, pues es como, no sé, creo que aporta más votos Churicio, Michoacán, que Zacatecas, ¿no? A ver si no me mientan la madre. Eso ya se vio muy regional, ¿eh? Así como que Churicio contra Zacatecas, si somos mejores nosotros, cabrón. Se me hace que sí. No, yo quiero mucho estamos cotorreando, sí. A la gente de Zacatecas, sí. Pero en el plano electoral. Oye, antes de que sigas, cuando mencionaste que es una hipótesis, tengo que decirlo, sí. Es una hipótesis, es lo que puede ocurrir si ciertas variables se mueven de X manera. En cuanto dijiste el nombre Monreal, dice, Monreal no, y luego la cara de asusto, mira, y luego otros se están riendo, dicen, no, Monreal no. ¿Por qué genera tanta animadversión Ricardo Monreal? Pues por la misma razón por la que el presidente López Obrador genera tanta simpatía. El presidente López Obrador, ¿por qué genera tanta simpatía?
Pues porque es una persona honesta, transparente, es una persona que habla, que está de acuerdo con la gente, que entiende a la gente. Y Ricardo Monreal, pues es todo lo opuesto, por eso es antipático y por eso la empatía del presidente, pues, ¿dónde la comparas con la antipatía de Ricardo Monreal? Entonces, creo que es la personalidad de Ricardo Monreal. Es como dicen en mi pueblo, es de sangre pesada. Sangre Sí, pesada. entonces es sangre pesada y cae gordo a la primera. Yo puedo ser también, y estoy seguro que soy también sangre pesada, sí, pero nada más que yo no soy candidato a ningún cargo, entonces yo no ando buscando, yo no ando buscando elecciones, maestro. Mira lo que Y por eso, dice, ¿verdad? ¿Quién? sí, ese justamente, Jesús Martínez, es que Monreal tiene un pasado oscurísimo narcosnador, Gobernador, quizás. exactamente. Okay. Sí, entonces es Es que también oscuro, habría siniestro que... y horrible. Horrible, no creo que físicamente, sino horrible por dentro, ¿no? No, físicamente no creo, pero sí, a lo mejor internamente podría ser. Pero bueno, además, además de que tiene... Estamos de acuerdo todos. Mira lo que viene a generar. Van a decir que estamos No, con anti-Monreal. Mira, yo creo que Monreal no tiene ninguna oportunidad, honestamente, pero sí es peligroso lo que está queriendo hacer, porque es bueno para tejer. Mira, es en peligroso. Chihuahua, Juárez está aquí, también aquí tiene mucha presencia. Es increíble, no lo pensarías. Anda en todos lados como presidente del Senado, y eso sí es peligroso para el movimiento. Eso sí lo No, creo yo. es que es peligroso, Héctor, porque ya vimos a Monreal, el berrinche que hizo cuando no fue candidato de Morena al gobierno de la Ciudad de México. Ya vimos el berrinche que le hizo al presidente y cómo le saca al presidente en esa negociación. Monreal es bueno para negociar y presiona, es un rudo de la lucha libre. Y Monreal, cuando vio que la buena era Sheinbaum y no era él, comenzó a presionar al presidente López Obrador hasta que le saca pues la coordinación de los diputados de Morena. Primero la senaduría por Morena y luego la coordinación de los diputados. Vimos cómo en el ejercicio de esa labor en el Senado, Monreal también quiso presionar al presidente otra vez con el asunto de la ley de la revocación de mandato y todo eso, y es cuando el presidente pues tómala, le saca una llave y le mete a la señora Olga Cordero Sánchez como contrapeso y le quita poder. O sea, vimos también a un Monreal operando contra Morena en las elecciones pasadas de la Ciudad de México. Por eso se pierde la mitad de las alcaldías en la Ciudad de México, porque Monreal hizo una contracampaña a Morena y a Claudia Sheinbaum porque está dolido, porque él no fue el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y podría hacer lo mismo en las próximas elecciones presidenciales, cuando la candidatura no le caiga a él, porque evidentemente no le va a caer a él, y cuando la candidatura la encabece o Marcelo Ebrard o Claudia Sheinbaum o el propio secretario de Gobernación. No hay que perderlo de vista, mi querido Héctor, no hay que perderlo de vista porque en un momento determinado Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación, se convierte en el caballo negro del presidente y es el que se está quedando en la candidatura a la presidencia de México. Entonces, bajo esos tres escenarios, Sheinbaum, Ebrard o López Hernández, no creo que vaya a haber otra posibilidad para Ricardo Monreal que la de hacer contracampaña. Y esto, átalo a lo que estamos hablando de por qué acercarse, por qué negociar con el Jalisco Nueva Generación, que es el cártel más poderoso económicamente y territorialmente en el país, pues puedes entender que eso lo reposicionaría a nivel nacional, por lo menos en 28 estados con los que se lleva la presidencia sin mayor problema. Que ya lo han hecho antes con otros carteles, en otras circunstancias, con otros partidos, ¿no? O sea, no estamos hablando de algo que no haya ocurrido antes. No, por supuesto que no. Esto ya lo vimos en su momento cuando el propio Salinas de Gortari negoció con el cártel del Pacífico, con lo que era el cártel del Pacífico, para poder establecer no tanto un peso político a manera de una narcoelección, pero sí con recursos económicos, ¿sí? Entonces, ya hemos visto cómo han pactado. Pues ahí tenemos el caso icónico de García Luna, cómo pactó con el cártel Jalisco, perdón, con el cártel de los Beltrán Leiva y el cártel de Sinaloa,
también con una intencionalidad política. O sea, tenemos muchos ejemplos a nivel nacional como para decir, pinche Héctor y pinche Lemus, se me cae que están miando si fuera de la olla. No, se la fumaron verde. Van a decir eso nosotros, ¿no? No, es que hay datos duros, como dice mi querido Ricardo Sevilla. Como tú dices, yo tengo otros datos de la realidad, entonces, por eso es que estoy pensando yo en esa posibilidad. Oye, vamos de hecho aquí Marco Antonio se adelantó algo que yo quería hacer un puente entre Pablo Gómez, Santiago Nieto, para caer con Tortuguer Manero. Tenemos que hablar del fiscal, por supuesto, pero vamos a ver si puedes contestar esta pregunta. Dice, maestro Lemus, comente por favor qué piensa de Pablo Gómez. ¿Cree que haga igual o mejor trabajo que Santiago Nieto? ¿Y qué opinión te merece lo que ha ocurrido con la renuncia de Santiago Nieto? Yo lo veía como una persona valiosa para muy... ¿Tú opinas? Se perdió la señal al momento de hacer tu pregunta. Oye, sí, la pregunta es, ¿qué opinas sobre el trabajo o sea, qué podemos esperar de Pablo Gómez? Ya. ¿Y qué piensas sobre las circunstancias que eventualmente condujeron a la renuncia de Santiago Nieto, a quien yo consideraba, y Vampiro también, un excelente activo para la 4T? Fíjate, primero voy por el caso de Santiago Nieto. Yo creo que Santiago Nieto, coincido contigo, Héctor, y por supuesto con Vampiro, con César, coincido en el que sin duda era un gran activo. Santiago Nieto, para mi gusto, era el mejor activo que tenía la Cuarta Transformación después de Andrés Manuel López Obrador. Creo que el hombre que más encajaba dentro de este proceso de combate a la corrupción, sin duda alguna, era Santiago Nieto. Yo creo, y eso lo dicen las estadísticas, simplemente la Unidad de Inteligencia Financiera, por citarte, así, datos más, datos menos, así, pero sobre esa línea voy. La Unidad de Inteligencia Financiera en el gobierno de Felipe Calderón, de solamente en los 6 años, pudo judicializar carpetas de investigación sobre 70 personas. Así. Se judicializaron 70 casos. Hijos de su madre. Nada más, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, la Unidad de Inteligencia Financiera judicializó algo así como 120 carpetas en todo el sexenio. 120 carpetas de güeyes que estaban robando, defraudando al fisco, lavando dinero, etcétera. 120 carpetas se llevaron a la Procuraduría. Algunas se judicializaron, otras se quedaron archivadas, pero bueno, fueron 120. En lo que va de la administración del presidente López Obrador hasta la salida de Santiago Nieto, se pudieron judicializar cerca de 360 carpetas que se las entregaron al señor Gers Manero. Gers Manero, él tiene sus tiempos, sus formas y su paciencia para ver la vida, y él ha decidido que sí, que no, pero hay 350 carpetas que hizo Santiago Nieto. Eso a mí me habla de que tuvo una gran eficiencia en cuanto a su trabajo. Fue muy bueno, es un técnico, es un investigador nato prácticamente de la corrupción. Su escuela fue la FEADLE, recordemos. Ahí en la FEADLE se empapó perfectamente de la técnica de investigación, persiguiendo delitos electorales. Y la FEADLE no, la FEADLE es la de libertad de expresión. En la Fiscalía de Delitos Electorales. Ahí él se fortalece. ¿No? Era FEPADE, la FEPADE, sí. Tienes razón, la FEPADE. Allí en la FEPADE, él prácticamente hace su doctorado en investigación criminal y llega con todas las tablas del mundo a la Unidad de Inteligencia Financiera. Hay que reconocer también una cosa, y yo lo he dicho también en otros espacios, para mí era el hombre más eficiente de la Cuarta Transformación de combate a la corrupción, sin duda alguna. Pero también Santiago Nieto tenía su lado oscuro. No proporcionaba información a los medios de comunicación porque él quería tener el control del manejo mediático del trabajo de combate a la corrupción. Así de fácil. Lo que pienso es que a lo mejor, pues el amor ablanda los corazones más duros, y entonces creo que el amor fue lo que lo hizo ceder. Cada quien puede hacer lo que quiera con su dinero, ¿no? O sea,
Sí, tú te los puedes. Yo estoy esperando mi aguinaldo para comprar unas pinches papitas y unos sabritones y comprar una caguama, ¿no? Entonces, cada quien puede hacer con su dinero. Él con su dinero pudo hacer una fiesta en Guatemala. Lo que sí es muy deplorable es el estado en el que deja su credibilidad, su integridad moral, al ver que un invitado le llevaba $35,000 en efectivo, ¿no? Entonces, creo que ahí, por congruencia, Santiago Nieto fue que ofreció la renuncia. Y creo que no fue así. Creo que hasta donde tengo entendido, el presidente de la República fue el que le pidió la renuncia a Santiago Nieto. Pero creo que lo traicionó el amor, porque hasta donde se sabe, los preparativos de la fiesta, del casamiento que tuvo con su señora, pues bueno, fueron organizados directamente por ella. Entonces, creo que ahí en el asunto, fue un asunto como de telenovela, ¿no? De organización de la boda por parte de la novia y todo, donde él estaba con la venda en los ojos y nada, fue una sorpresa para él. Y tan grande fue la sorpresa que le tuvieron que pedir la renuncia. Ahora, ¿sí? Esa es la narrativa que manejan, que no sabía. Es que el amor. Es el amor. Sí, ya sé, ¿no? A pendeja. A pendeja, el amor a pendeja. Perdón, maestro, adelante. No, y ya lo vimos, pero el asunto es que la salida de él, yo pienso que muy poco tiene que ver su fastuosa boda con su desempeño público. Sin embargo, por congruencia con la Cuarta Transformación, pues no podría seguir al frente de combatir la corrupción cuando él mismo podría ser un caso de corrupción. Entonces, creo que estuvo muy bien pedida o entregada la renuncia, como sea el caso. Pero a lo que voy también es a lo siguiente, que dice, en una investigación de Nancy Flores, dice que, en una investigación dice que en su gestión devolvió 15,000 millones de pesos contra los 6,000 que congeló. Bueno, está bien. Bueno, pues ahí preguntámosles. De hecho, no estamos diciendo que no hizo bien su trabajo, ¿eh? No, solo decimos al motivo por el cual lo renunciaron. Entonces lo renuncian, pero a lo que voy es que ahora me preguntas, ¿cómo veo a Pablo Gómez? Fíjate que yo Pablo Gómez veo, dice, buenas noches, maestro Lemos. ¿Qué opinión tiene de todo lo que dijo Anabel Hernández en la entrevista con Álvaro Delgado criticando duramente al presidente? Paréntesis, ¿verdad? Veremos paréntesis si quieres contestar. Hago un paréntesis. Creo que Anabel Hernández es una excelente periodista, de lo mejor que tenemos, por supuesto, en el país. Yo coincido en algunos puntos con ella, por supuesto, con relación a la crítica al presidente, porque al presidente pues tampoco se le puede adular. O sea, yo soy pro López Obrador, yo soy pro AMLO. Me gusta cómo está llevando al país, pero también lo tengo que señalar cuando comete algunas cosas que a mí en lo personal no me gustan, o como periodista no me gustan. Por ejemplo, el caso de que por un lado critica a la mafia del poder y por otro lado, y ahorita seguramente lo vamos a platicar, se sienta a comer con Carlos Slim, con Carlos Jan González, con Germán Larrea Mota Velasco, Olegario Vázquez Aldía, al que tanto ha criticado por los contratos con Felipe Calderón, pero los lleva a la mesa y se sienta. Entonces, no sé, digo, yo debo de señalar eso, pero estoy de acuerdo con esa entrevista. Ya, cierro el paréntesis. Ok. A lo que voy. Pablo Gómez se me hace un excelente político. A diferencia de Santiago Nieto, no es un tecnócrata, no conoce la técnica de la investigación, pero Pablo Gómez es un personaje que puede aprender de manera muy rápida y puede convertirse en un muy buen sabueso, en buen término de explicado, en un muy buen sabueso para la pesquisa y la ubicación de desvío de recursos. Creo que va a entrar en un proceso, debe estar en este proceso de adoctrinamiento, de conocimiento, de enseñanza, pero a profundidad dentro de las técnicas de investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, y yo no dudo de que Pablo Gómez pueda dar un muy buen resultado. Además de que Pablo Gómez tiene un plus. Pablo Gómez no es de las élites capitalistas del país, él viene desde abajo, es un luchador social, es una gente que se identifica pues con los más jodidos, y eso también es un plus muy grande, por supuesto, cosa que Santiago Nieto no. Santiago Nieto en lo personal pues era un funcionario principesco, era un funcionario al que había que hacer cita para decirle los buenos días. Entonces unas cosas muy distintas, ¿no? Pero lo que voy es que Pablo Gómez creo que va a hacer un buen trabajo. Todavía estamos en tiempo de darle tiempo, todavía podemos decir, bueno, ahora que entre ya el año, seguramente Pablo Gómez va a repuntar y va a dar
pues de muy directo. Dice Jack Mosh, dígalo tal cual, Jesús. Pablo Gómez es ideal para no investigar el origen de los $35,000 que portaba la Secretaría de Claudia Sheinbaum. No. Oye, Jack Mosh Gómez... es anti Claudia Sheinbaum, y es él sigue mucho la teoría de la conspiración de... No, qué bueno, qué bueno. Y eso es lo que enriquece el debate. Claro. Yo no soy yo no tengo ahorita ningún candidato a la presidencia, pero Claudia no se me hace una mala candidata, se me hace la persona que mejor podría continuar la situación de la continuidad de la Cuarta Transformación. Pero Pablo Gómez creo que sí puede hacer un trabajo muy bueno al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera, no tan a la perfección como lo venía llevando Santiago Nieto, pero no le pedirá nada, por supuesto, a la gestión que está haciendo, por ejemplo, el fiscal general, ¿sí? El fiscal general de la República, pues buenas noches, ¿no? ¿Dónde anda el señor Alejandro Tortuguers Manero? Tortuguers Florero, ¿no? Entonces, ¿dónde anda el fiscal? Él anda en sus negocios, en sus asuntos, en su vida, insisto, palaciega, rozándose con los príncipes del poder, pero hasta ahí. Entonces, yo, en pocas palabras, creo que Pablito Gómez sí hará un buen trabajo. Oye, pues ya llegamos al caso del fiscal general de la República. Tiene más de 80 años, tiene una historia académica, política. ¿Por qué lo mantiene el presidente en este puesto? ¿Tienes alguna yo creo, hipótesis? Yo creo que, sí, yo tengo una hipótesis. Yo creo que el presidente López Obrador mantiene al fiscal Gers Manero ni siquiera por convicción propia. Creo que es por recomendación. Porque el fiscal está agarrado de un gran padrino político, que es el padre político del presidente López Obrador, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Cuauhtémoc Cárdenas es el verdadero, es el único personaje político, pienso yo, que el presidente López Obrador podría cuadrársele y decirle lo que usted ordene, ¿sí? Hablando de manera hipotética, por supuesto. Okay. Por supuesto. ¿Hay respeto del presidente hacia la figura de Cuauhtémoc? Yo pensaría que no, fíjate. No, hay un gran respeto del presidente hacia la figura del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, porque además también el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, hay que decirlo, se ha ganado a pulso la estatura política que tiene. Entonces, el hecho de que, no nomás por ser el hijo del general Lázaro Cárdenas del Río, sino también porque Cuauhtémoc Cárdenas fue el que verdaderamente fracturó al PRI en las elecciones de 1988, las elecciones que le robó Carlos Salinas de Gortari. Ese robo histórico, elecciones que por supuesto hay que recordarle a la audiencia y hay que recordarle a mucha gente, elecciones que fueron truncadas pues por Manuel Bartlett, nada más para que no se nos olvide. Bartlett fue el que le apagó la luz al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ¿sí? Él, hoy el gran defensor de la Cuarta Transformación, el flamante director de la Comisión Federal de Electricidad, pues en su pasado, cuando fue secretario de Gobernación, pues simplemente le apagó la luz a la democracia en México y no dejó que se diera la sucesión presidencial hacia lo que era entonces el PRD, o lo que era el Frente Nacional Democrático, que luego nace el PRD. Pero bueno, el caso es que el presidente López Obrador, considero, le tiene un gran respeto, una gran admiración al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y por ello mismo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas fue quien le propuso a su amigo Alejandro Gers Manero, porque Cuauhtémoc y Alejandro Gers Manero pues son amigos desde mucho antes de que anduvieran en las lides políticas. Entonces ellos tienen una historia personal que se va entrecruzando y tienen una muy buena relación. Por eso Cuauhtémoc Cárdenas invita a Gers Manero, cuando Cuauhtémoc Cárdenas fue jefe de gobierno del Distrito Federal todavía, pues invita al señor Gers Manero para que sea el secretario de Seguridad Pública, y le hace un trabajo que, bueno, también sea cuestión de meterlo a la revisión. Dice, oye, hacemos un paréntesis, dime. Sí, Ne Peralta dice, ¡no! El Cárdenas, el ingeniero Cárdenas, es un traidor, tiene su historia con el narco. Bueno, lo estás leyendo, ¿verdad? Sí. Pues es que si no nos consta o no hay datos, pues no podemos estar. Fíjate que a ver, yo soy de Michoacán.
Yo A soy de ver, adelante. Michoacán y he investigado a fondo el tema del narcotráfico y su relación con los gobernadores en Michoacán. Y yo escribí un libro que todavía está por ahí en librerías. Incluso está muy barato, creo que cuesta 70 pesos ahora en Amazon. Lo pueden pedir ahora para Reyes para que lo lean. Y se llama Tierra sin Dios. Ahí tratando de contar la historia de los grupos de autodefensa en México, cómo surgen los grupos de autodefensa, pues tengo que tocar la historia de la relación de gobernadores con el narcotráfico. Y debo decirte que encuentro a muchos gobernadores, Fausto Vallejo, Jesús Reina, Jara Guerrero, encuentro a otros gobernadores que están relacionados con grupos de narcotráfico, pero en el caso de Cuauhtémoc Cárdenas no está relacionado con el narcotráfico, ni su hijo, ¿cómo se llama? Lázaro Cárdenas Lázaro Batel. Cárdenas Batel. Ajá, que a propósito, Lázaro Cárdenas Batel, acuérdate qué cargo tiene hoy en la Cuarta Transformación. Es el jefe de asesores del presidente de la República, por eso que te digo que están bien pendejos los asesores, pero bueno, vamos a Oye, es que le echas porras al papá y luego ya dice las netas con el hijo. Bueno, es que así una es cosa, es que así es, o sea, una cosa yo estoy diciendo, no tienen nexos con el narcotráfico, pero de eso, que sea muy brillante, el otro, pues tampoco, ¿no? O sea, tampoco es muy brillante. ¿Cómo se quejan? Dice Oscar, la censura de Héctor, porque no quise leer ahorita lo que escribieron. Digo, es que no me consta, si lo leo, va a parecer que yo lo estoy diciendo, pero ahí está, mira, no estoy censurando nada, y de eso platicaste tú, mi estimado Jesús. Ahí está, mira, ahí está. Pero no nos consta tampoco, y acaba de decir aquí el maestro que él que es de Michoacán lo investigó y no lo encontró, no quiere, o sea, tampoco metemos las manos al fuego por nada. No, tampoco voy a meter las manos al fuego por nadie, pero yo no encontré evidencias de relación con el narcotráfico. ¿Sí? Pero no es censura. No. También cabrones, aquí los de chat, de repente me meten en cada bronca, sí, pero no nos rajamos. Ya estoy viendo que se avientan. Oye, pero nos desviamos de Gertz Manero, de Gertz Manero. Ahí va. Perdón. Entonces, el primero es la relación de Gertz Manero con Cuauhtémoc Cárdenas, y Cuauhtémoc Cárdenas es el que lo propone como cuota de poder, porque sería tonto si pensáramos que López Obrador no ofreció cuotas de poder a sus amigos que le ayudaron a llegar al gobierno, como fue el propio Cuauhtémoc Cárdenas. Le ofreció, y hasta donde tengo entendido, las cuotas de poder pues fueron nada más para Gertz Manero, su gran amigo, el gran amigo de... Dice Oro Orozco, maestro Jesús, el libro no está en físico. Sí está en físico, en Amazon está en físico, lo encuentras, incluso está en Gandhi, también lo encuentras en físico. Tierra sin Dios. Crónica del desgobierno y la guerra en Michoacán, mira. Exactamente, mi querido Héctor. Entonces, esas fueron las cuotas de poder del ingeniero Cárdenas. Ahora, también hay que recordar que Gertz Manero tiene una imagen muy limpia ante los grupos empresariales de México, sobre todo los asentados y radicados en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque fue un gran colaborador de ellos durante la gestión como secretario de Seguridad Pública. Entonces, yo pienso que el presidente López Obrador por eso lo protege tanto, porque es una cuota de gobierno o cuota de poder del ingeniero Cárdenas, y también representa la voz de muchos empresarios que lo quieren tener ahí en la Fiscalía General de la República. Por esa razón, no creo que el presidente de la República vaya a hacer un movimiento brusco de esos como que los que está acostumbrados, como el que hizo hoy, por supuesto, ¿sí? Un movimiento brusco y vaya a dar un golpe de timón y vaya a cambiar de fiscal a mitad de su sexenio. Entonces creo que el fiscal va a continuar, es el que va a seguir después de el único garantizado para continuar la cuarta transformación, que tampoco es transformadorista, tampoco es transformador. No, por supuesto que no. Por supuesto que Alejandro Gertz Manero tiene una visión pues muy metalizada de la vida y tiene una visión pues muy capitalista. O sea, él es un negociante prácticamente. Entonces, oye, tengo que hacerte una pregunta porque tú también escribiste al respecto. No te preguntaría si no supiera que es un tema que ya trataste. El nombre de Alejandra Cuevas Morán, que ha empezado a rondar y que ha puesto en duda incluso, o que ha forzado al Estado mexicano a cambiar
una investigación, una carpeta directamente a la Suprema Corte, porque ponen entredicho a este fiscal del que acabamos de hablar. ¿Qué Mira, pasa con Alejandra Cuevas? ¿Cuál es la el historia? caso de Alejandra Flores Morán creo que es uno de los casos que evidencian de forma muy, muy clara qué tan perverso puede llegar a ser Alejandro Gertz Manero. Si hasta el momento le dábamos únicamente la categoría de un ser o de un personaje político que se mueve en las élites únicamente y no toca el piso, con el caso de Alejandra Cuevas Morán, evidencia lo perverso que puede ser y cómo ha puesto toda la fiscalía, el poder de la Procuración de Justicia a su disposición en un conflicto de intereses, pero clarísimamente demostrado. La historia de la señora Cuevas Morán, porque yo he platicado con ella está recluida en la cárcel de Santa Marta, Acatitla, y por supuesto que esto que voy a decir aquí quedará grabado y no me deja mentir. He platicado con ella, he platicado con unos de sus hijos, estoy muy al pendiente del caso, conozco el expediente, he leído cada cosa que viene en el expediente, pero a ella, a la señora Alejandra Cuevas Morán y a su mamá, la señora, volteo para acá porque aquí lo tengo anotado, a la señora Laura Morán Servín. Primero, Laura Morán Servín fue pareja sentimental de Federico Gertz Manero, el hermano del fiscal. Nunca se casaron, se llevaron una relación de 52 años, relación armoniosa y era un matrimonio o una relación de pareja excelente y nunca hubo una confrontación, nunca hubo un desacuerdo en esa relación. El caso es que el señor Federico Gertz Manero pues llega hacia el 2015, es que no quiero mentir con las fechas, hacia el 2015 llega y comienza a tener problemas graves de salud, ya la edad, el señor ya tenía 92 años de edad y comienza a tener problemas y la única que lo cuidaba pues era la esposa, la señora Laura Morán Servín, no, Laura Morán Servín. La señora Laura Morán Servín era la única que lo cuidaba a su compañero de vida. Se va empeorando la salud de Federico Gertz Manero y un día se cae y se fractura, creo que la cadera. La esposa, la señora Laura, le dice, la señora Laura le dice a su cuñado Federico, que todavía no era fiscal, pues que estaba enfermo su hermano y que necesitaba de ayuda. El fiscal va con unos médicos y lo recoge de la casa, lo lleva a un hospital, al Hospital Los Ángeles, y en el Hospital Ángeles el señor Federico Gertz muere en el 2017, si mal no recuerdo. En el 2017 muere y ahí queda todo. Pero luego cuando Gertz Manero llega a ser fiscal, acusa de homicidio, casi homicidio imprudencial o de homicidio, acusa a la señora Laura Morán Servín y a su hija Alejandra Cuevas Morán. Las acusa de ese homicidio, cuando no había ningún elemento porque siempre su hermano estuvo al cuidado de él y murió en un hospital, y las acusa de haber negado atención médica a una persona desvalida, una cosa así. Pues, en pocas palabras, siendo fiscal, es el que gira orden de aprehensión contra la señora Laura Morán Servín y Alejandra Morán Cuevas. A la señora Laura Morán, pues no la mete en la cárcel porque tiene más de 90 años de edad, pero está bajo proceso penal, es inimputable, pero está bajo proceso todavía, ni siquiera la han declarado inimputable. Pero a la que sí meten a la cárcel es a la señora Alejandra Cuevas Morán, que es hija de Laura Morán, pero no es hija de Federico. Y además, Alejandra Cuevas no vivía con ellos, ella tenía su matrimonio y su vida aparte, muy independiente, y está demostrado. Ella llevaba su vida aparte, iba a saludar a su mamá, iba a verla, y hasta ahí. Pero no tiene ninguna responsabilidad de estar ella involucrada en este proceso en este señalamiento de homicidio. El caso es que la señora Alejandra Cuevas fue recluida en la cárcel de Santa Marta, Catitla, en octubre del año pasado. Ya tiene más de un año acusada injustamente del homicidio de la pareja sentimental de su mamá.
así, yo resumo. Y entonces hoy todavía ganó un amparo apenas en el mes de septiembre pasado, ganó un amparo, el amparo que le daba la libertad, pero el fiscal para prolongar más la estancia de esta señora, de la señora Laura, manda a revisión, y como las partes están sujetas a la decisión de la otra, manda a revisión el amparo, y es momento de que todavía a hoy no se resuelve la libertad de Alejandra. Por eso la Suprema Corte de Justicia tuvo que atraer el amparo, porque estamos hablando de que la supuesta parte ofendida es el fiscal, es el procurador de justicia del país, el que procura la justicia del país. Entonces, por eso la Suprema Corte de Justicia dice, a ver, déjame jalar el caso, y ellos están ahorita en un proceso de revisión que tienen que también desahogarlo seguramente antes de que termine el año, y seguramente antes de que termine el año vamos a ver a la señora Laura y a la señora Alejandra Cuevas, pues libres de toda imputación, porque no tiene nada que ver en el expediente, está claro. Yo escribí, y les recomiendo a la audiencia, yo escribí este caso, se llama el extraño caso del fiscal Gers Manero y su cuñada, algo así se llama, y está publicado en Los Angeles Times, lo publiqué en el mes de septiembre, creo. Si todavía está ahí en las redes sociales, lo pueden buscar para que con mayores elementos de fechas y lugares y todo, se establece bien la situación. Pero el caso es que el fiscal aquí está metiendo la mano en un asunto, pues donde es juez y parte, es la supuesta parte ofendida, pero también es el que se encarga de las acciones para perseguir a la parte acusada. Entonces ahí se está un asunto muy raro, y es un asunto que yo pienso que le podría costar el cargo al fiscal, sin duda alguna. No te digo. Llegará hasta ese punto, pero el caso es que estos expedientes están en los juzgados de la Ciudad de México, ¿no? Pero ¿a quién se le resiste al fiscal general de la República, cara? Es que ese es el gran problema. El fiscal es un personaje al que se le ha dotado de tanto poder que nadie lo puede contener. No hay forma de que alguien lo contenga, como no sea la Cámara de Diputados en un momento determinado o la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero es tanto poder concentrado en una sola persona, que tendría que someterse a revisión el asunto de las fiscalías en México, tendría que someterse a revisión. Entonces entonces Gers Manero es lento con los casos y es lento para lo que les conviene también, ¿verdad? Para lo que le conviene, porque en el caso de la imputación a su sobrina política y a su cuñada, actuó de forma rápida y eficiente, la encarceló rápidamente. Hijo, súper rápido. ¿Sabes que alguien comentó aquí? Hay que darle, Sí. Dice, Gers Manero contó en la revista Retroceso, ahí grillen todo lo que comentan aquí, ¿verdad? Una historia muy fea. Dijo que las dos mujeres vaciaron las cuentas del hermano, cuenta de México y Estados Unidos, y que lo encontró moribundo. Tú leíste el expediente, y lo que cuenta en un caso es el expediente. ¿El expediente menciona esto? No, por supuesto que no. Chisme, es un chisme. Es chisme. No, y además y yo investigando ya por otro lado, encuentro que sí tiene unas cuentas en un banco en Estados Unidos, pero nada que ver con la participación de las dos señoras, nada que ver. Los dineros están lejos de toda posibilidad ahí. Oye, ¿es millonario Gers Manero? ¿No sabes Sí, una vez? Sí, es millonario, tiene inversiones en bancos europeos. Entonces no tenemos identidad de clase nosotros con él, ¿verdad? Nosotros que vivimos, por supuesto, no creo que nos acepten quincena. No creo que nos acepten en una cena. No, que ya valió madre. Bueno, pues que queríamos ser amigos de él, pero no, ya no se pudo. Es parte del show. Es el caso entonces de Gers Manero. No se ve forma de que lo cambien, y bueno, ahí está basado este caso. ¿Tú qué crees cuál crees que cuál es el pronóstico en cuanto a la decisión de la Suprema Corte sobre esta señora Alejandra? El pronóstico no hay. Yo no soy abogado, pero pues sé leer lo que dice el expediente, pero no hay vuelta de hoja. La libertad para la señora Alejandra Cuevas es inminente. No hay forma de retenerla, porque, insisto, a lo que se establece en el expediente, la señora
no tenía ningún tipo de relación familiar como para estar obligada a cuidar a la persona. Además que lo fundamental es que Federico Hertz Manero no murió ni siquiera en el domicilio conyugal, murió atendido clínica y médicamente en un hospital, en el Hospital Los Ángeles. Entonces, es un hospital que tiene atención médica, por supuesto. Claro, tienes, pues te cura, ¿no? Pero fue atendido, fue llevado por Hertz Manero una vez que la señora, la esposa de Federico, le dijo, oye, tu hermano está muy mal, yo no la puedo cuidar, yo no lo puedo cuidar. Aún así, la señora, la esposa de Hertz, bueno, la pareja o sentimental, para fines prácticos, la esposa de Federico Hertz Manero, aún así le provió de 2 cuidadoras y de 2 enfermeros que estaban las 24 horas al día al pendiente de Federico Hertz Manero, de Federico Hertz Manero, de tal forma que cuando Alejandro va a ver a su hermano mayor, pues lo encuentra tendido. Sí, no se podía levantar porque estaba fracturado y lesionado, pero lo encuentra atendido y lo encuentra con los cuidados suficientes. Ahí se establecen los peritajes y él es el que decide llevárselo con un grupo de médicos que él designa y se lo llevan y fallece en el hospital Los Ángeles. Entonces, partiendo simplemente de ahí, mi querido Héctor, no hay forma de que le imputes la muerte de alguien cuando ese alguien falleció fuera de la esfera de atención de las imputadas. Entonces, por esa razón pienso que no hay ninguna posibilidad de que no se les dé libertad incondicional, por supuesto, a la señora Laura y a la señora Alejandra Cuevas. Oye, ¿te identificaste con ellas? Tengo que hacerte esta pregunta. ¿Es obligada? Un chingo. Me identifiqué mucho con la señora Alejandra, con quien he hablado, con Alejandra. Me identifiqué porque está pasándola terrible en la cárcel y porque además es una persona recluida de manera injusta y a mi criterio es inocente, faltará lo que diga la autoridad correspondiente, pero me identifiqué, me vi en ese caso porque vi el poder de todo el aparato, de todo el Estado mexicano sobre personas que nada tenían que ver sobre un delito que se les imputa y que además eso, aparte de que les ha desmembrado la vida y que afortunadamente el núcleo familiar se mantiene muy sólido, muy, muy fuerte en torno a la señora Laura a la señora Alejandra que está presa, pues la cárcel debilita a toda la gente, pero aquí vemos, y yo me identifiqué y vi a la señora muy fortalecida, la vi muy, muy, muy echada para adelante en este caso, y bien decidida a seguir combatiendo, y es la que le da mucha fuerza a toda la familia, y la familia, hay que decirlo, está llevando también una lucha bien importante en libertad, porque también se sienten presos, porque hay que señalar una cosa, Héctor, cuando una persona, un miembro de la familia es preso, de manera injusta sobre todo, también el resto de la familia queda presa. Y ellos también están presos prácticamente. Sé de muchas cosas que a lo mejor no quiero cometer alguna imprudencia diciendo cómo se sienten algunos de ellos, ¿no? Pero lo he sentido y lo he palpado y es un caso muy, muy doloroso. Oye, esta es una injusticia y será una injusticia también que el cabrón de Ricardo Anaya va a pasar tranquilo las fiestas de fin de año. ¿Ese cabrón no irá a parar al bote? ¿Tú crees que sea inocente? Es que es el pinche país de las incongruencias, mi querido Héctor. Vivimos en un país donde ves gente presa como la señora como la señora Alejandra, pero ves a otros cabrones que saquearon el país y todas se sienten ofendidos porque lo señalan y hasta tienen la posibilidad de fugarse y de irse. Y yo creo que estas Navidades y este año nuevo van a ser los últimos de muchos, muchos años que va a pasar en libertad Ricardo Anaya, porque no hay forma de que se zafe, no hay forma de que no pueda o de que no pueda demostrar la fiscalía. Tendrían que ser de tiro muy pendejos los fiscales, muy pendejos. Sí son, pero se hacen, ¿no? Se hacen pendejos. No, que es natural. No me digas eso, por favor. Es en serio. Respetarías más y dices, bueno, el cabrón es maldoso. Yo respetaría que lo hicieran con la mala intención. Ay, déjame hago pendejo para esto, déjame hago.
No, es natural. Y dices, ¿a quién tenemos ahí? Sí, te lo juro, y no hablo al vapor. Yo hace unos días tuve que acudir a una agencia del Ministerio Público Federal, allá en México, por un trámite particular, un trámite personal que necesitaba yo un documento para hacer, para obtener para hacer un trámite. Y fui a la fiscalía. Sí son, dice Oscar. Sí son. Y me cae que sí son. Me atendió el más pendejo de los ministerios públicos que pueda haber. Te lo juro. Así, el más pendejo de los ministerios públicos. Si lo está viendo el abogado, esta transmisión, no me dejará mentir. Me cae que te anda marcando para decirte. Te anda marcando para decirte, sí, soy el más pendejo de los ministerios públicos. Oye, cosas tan elementalísimas, así como tan elementalísimas, como levantar integrar una denuncia, por ejemplo, sin un número de denuncia, así elementalísimo. O sea, y te puedo mencionar 1000, pero pobrecito, está bien pendejo, el Ministerio Público que me recibió, está bien pendejo. Y de ahí para arriba, todos los ministerios públicos así. Te puedo platicar de los que me procesaron penalmente, los que hacían las actuaciones. ¿Sabes a qué conclusión llegó un ministerio público que cuando yo fui encarcelado por el gobierno de Felipe Calderón, y pues por supuesto la parte acusadora era la PGR, la Procuraduría General de la República, y el ministerio público adscrito a mi caso, cuando presenta las conclusiones, termina cerrando todo el alegato, dice: Jesús Lemus es un narcotraficante, por una sola razón, que es indudable y que no se puede evitar. Él es michoacano, y en Michoacán opera la familia michoacana. Ande, no cabrón. Me digas eso, maestro. Sí, ¿Está en autos? ¿Está en autos? No, me chingues. No, te lo paso cuando quieras, sí, nomás para exhibirlo, y hasta el nombre se lo exhibimos. ¿Sí? Ahí está. Pero él se expone a eso, ahí sí. Y él estableció así, en autos, estableció ahí en las conclusiones que le entregó el ministerio al juez, al cierre del proceso, dice que yo soy sin duda alguna un narcotraficante porque soy michoacano, y el Michoacán opera la familia michoacana. Valiendo madre. No, yo dije, con esto, sentencia de por vida, hijo de su chingada madre. No. ¿A qué me invitas? Valiendo, no digo, pues es que se entera uno de cosas que cree uno, a lo mejor porque uno siempre quiere que las cosas estén más o menos bien y vas justificando, bueno, pues es medio pendejo, ¿eh? Pero sí, cuando nos comentas eso entiendo mucho de por qué tú criticas el sistema y por qué necesitamos personas con la valentía que tú tienes, maestro, te agradezco mucho por eso. Un tema que ya no alcanzamos a tocar, pero que sí necesita todo un programa, y yo creo que voy a abusar de la generosidad y de la amistad y cariño que te tenemos, es la de las mineras. Hay un libro que escribiste sobre ellas. Tenemos que hablar de litio y las implicaciones políticas, y ya son geopolíticas, ¿no? Internacionales. Todo un programa para poder explicarle a nuestros suscriptores. ¿Qué te parece? Sí, por supuesto, establecemos el compromiso para hablar sobre la minería. Podemos hablar del tema ese del libro que viene, el libro de México a cielo abierto, que también está en oferta para que la gente lo vaya leyendo, lo vaya buscando. México a cielo abierto está, creo que en 80 pesitos también. Así, o sea, están rebajados los libros. En Amazon todos están en físicos y se pueden llevar hasta el domicilio. Así es de que búsquenlo, me hacen paro. Lo voy a comprar yo para leerlo para nuestro próximo programa. Ya estás comprometido, mi estimado Jesús. Por supuesto, tú me dices cuándo. El próximo es el de hoy en 8, ¿no? Así es. Oye, ya está amarrado. Ahorita te paso la fecha. Estamos Oye, tus redes sociales, ¿qué estás haciendo? No sé, ¿qué plan? ¿Dónde andas? Pues ando fuera del país ahorita. Ando exiliado porque estoy desplazado, porque pues para el mecanismo de protección dice que yo no tengo riesgo, y pese a las amenazas, pese a que nunca quisieron recibir más denuncias, y pues no tengo protección. Entonces, como no tengo protección, no me voy a quedar en México a esperar a que me den un pinche balazo, ¿no? Entonces me salí. Estoy desplazado de México, estoy en otro país. Sí. Afortunadamente, pues ando trabajando, ando escribiendo. Estoy trabajando para el periódico Los Angeles Times en español. Allí escribo y ahí encuentran mis reportajes de manera frecuente. También estoy en redes sociales en Facebook como Jesús Lemus Barajas,
y en Twitter como @lemusbarajas para si me quieren seguir. Y decirle también a la audiencia generosa de Tengo Otros Datos, de que si me pueden seguir, los invito a mi canal. También tengo un canal de información en el que también he hecho desmadre todos los días en la mañana, nada más que yo transmito de 9 de la mañana a 10 de la mañana, porque es la hora que más me queda, porque ya después me tengo que seguir trabajando y me tengo que poner a escribir y hacer otras cosas, pero yo transmito de 9 a 10 de la mañana. Mi canal se llama así, J. Jesús Lemus, así, J. Jesús Lemus. Así está mi canal. Entonces, si me quieren echar la mano, me pueden seguir. Allí estoy desde las 9 de la mañana a las 10 de la mañana. No busqué ese horario porque además también creo que no choco con ninguno de los amigos que tienen también programa, como el caso tuyo, como el caso de Manuel Pedrero, como el caso de Vicente Serrano, sí. Entonces, el caso de César Gutiérrez Priego, de Padilla Antondo, o sea, no choco con mis amigos en horarios, por eso lo puse de 9 a 10 de la mañana todos los días, y estoy los sábados de 4 a 5 de la tarde en ese mismo canal, en el canal de YouTube, J. Jesús Lemus. Y ahí, si me apoyan, ahí échenle un clic, síganme, suscríbanse y pongan la campanita, y todos los días a las 9 de la mañana andamos echando el mismo desmadre de ahorita. Oye, ¿cuántos suscriptores llevas? Yo sé que vas empezando. Voy empezando, tengo apenas 1,370. Órale. Bueno, cuando menos ya tienes arriba de 1,000, ya es para empezar. Hay que hacerte llegar a unos 10,000, mi estimado Jesús. Hombre, muchas gracias. Aquellos que nos ven, digo, bueno, ojalá tenemos ahorita los que estén viendo, hay que suscribirse con el maestro Lemus. Ya ven ustedes que cuenta las netas a toda madre y hay que escuchar lo que dice, ¿eh? Entonces, fíjate que era algo que te iba a decir. Jesús, estamos hablando muchas cosas. Estás en México, ¿dónde andas, cabrón? Y ahorita que me dices que estás fuera, me siento más tranquilo. Y bueno, te comprometemos para hablar sobre las mineras, ¿verdad? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto, de hoy en 8 nos vemos a las 8 de la noche. No, ¿a las qué? 7, hora de la Ciudad de México. Sí, 7 de la noche nos vemos. Para hablar de las mineras canadienses y norteamericanas. Y eso es todo un tema, pero a fondo, puta. No, perdón por los términos. Pero sí, eso es un tema bien, bien complicado, que también está mucha explicación. Pues para eso te tenemos a ti, mi estimado Jesús. Te mando un fuerte abrazo, todo nuestro cariño, un abrazo fraterno, toda nuestra amistad. Cuídate mucho y aquí andamos, ¿eh? Te mando un mensaje para poner las fechas. Gracias, mi querido Héctor. Abraham, me saludas con mucho gusto, mi querido César. Ya me tocará encontrarnos en otra ocasión. Te mando un abrazo, gracias a toda la audiencia y ojalá me sigan. Gracias. Hasta la vista.